¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy vamos a hablar sobre la economía de la Nueva España. Van a ver que vamos a aprender cosas muy interesantes y va a valer la pena que se queden hasta el final de esta presentación. Habría que comenzar señalando, bueno, no hay que olvidar que las culturas indígenas de Mesoamérica se caracterizaron por tener una concepción comunal de la propiedad de la tierra, es decir, poseían comunalmente sus tierritas, pues era una concepción muy diferente, ¿verdad? A la que tenemos hoy en día de la propiedad privada. Recordemos, por ejemplo, el caso de Tenochtitlan. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que la unidad social básica eran los calpullis y que en los calpullis pues había barrios, ¿no? Que eran como clanes familiares que se identificaban con una deidad y que generalmente se dedicaban a un mismo oficio, a una misma actividad económica y que trabajaban pues las tierras de manera comunitaria. Entonces, obviamente esto va a cambiar cuando ya lleguen los españoles. No sé por qué me da risa este monito que puse, lo saqué del juego de Age of Empires, pero por alguna razón me hace pensar en el artista ¿cómo se llama? Creo que se llama algo de The Weeknd, ¿no? No sé por qué lo veo y dije, se parece el The Weeknd, ¿no? O a un actor que sale en Grey's Anatomy, no me acuerdo cómo se llama. En fin, cerramos paréntesis. Llegan los españoles y ahora todo este territorio conquistado pues va a tener nuevo dueño.
Y todo este territorio, ojo aquí, porque le va a pertenecer a nadie más y a nadie menos que al rey. Entonces, el rey, por si no lo sabían, estrictamente hablando en ese tiempo, en el siglo XVI o durante la época colonial, esos territorios, las colonias conquistadas por los exploradores españoles, son propiedad del rey. Entonces, por eso les pongo este meme aquí, que desde otra vez reutilizando este meme, pero creo que queda perfecto para la ocasión. Así el rey, ¿no? Bien, bien creído, porque pues tenía no mucho poder, sino mucha tierra en la palma de su mano, ¿no? El rey de España era el legítimo propietario de todos esos territorios conquistados en, en el continente americano. Entonces, sin embargo, el rey, obviamente, a través de pues de del virrey o de Hernán Cortés, de las autoridades virreinales, él permitió que algunos caciques indígenas conservaran su poder, que los pueblos de indios conservaran algunas tierritas comunales, pues porque sabía que las necesitaban también para sobrevivir, pues para comer, entonces en algunos casos, sobre todo en los casos, en aquellos casos en los que algunos caciques indígenas, y lo he mencionado mucho ya, se rindieron sin tanta resistencia y aceptaron el señorío del rey de España y abrazaron la fe católica, pues en la Nueva España el rey permitió que siguieran existiendo estos pueblos o repúblicas de indios, estos caciques indígenas que pudieran ser todavía dueños de sus tierritas, por así decirlo, para trabajarlas y autosustentarse. Fueron casos excepcionales, ¿no? Pero a fin de cuentas, la mayoría ya vimos que de los indígenas terminaron en las encomiendas a inicios del siglo XVI, y vimos que la encomienda era esta institución de origen feudal que consistió en la repartición de tierras por parte del rey de España para recompensar a estos conquistadores españoles, y también de mano de obra indígena. Y estos indígenas sometidos pues estaban obligados, bueno, al principio eran como esclavos, después ya cambia su categoría jurídica a súbditos del rey, pero al principio pues estaban obligados a hacer todo lo que les dijeran, y así van a estar. De hecho, aunque cambie su estatus legal, en la práctica van a seguir trabajando forzosamente, pero dentro del marco de la institución de la encomienda estaban obligados a dar tributo al encomendero, ya sea a través de especie o a través de, o sea, productos, por ejemplo, agrícolas, o a través de mano de obra. Entonces, sin embargo, ojo aquí, porque hasta ahora no había hecho esta aclaración. El encomendero español no era, estrictamente hablando, el dueño de las tierras en Nueva España. Más bien era como un administrador, como las poseía en calidad de usufructo. Es decir, usufructo es cuando tú posees de alguna manera o tienes derecho a utilizar ciertas tierras como si fueran tuyas, aunque no fueran tuyas. Entonces, más bien los encomenderos, a través de la institución de la encomienda, ellos recibían como un permiso pues, para vivir en esas tierras y trabajarlas como si fueran de ellos, aunque estrictamente hablando fueran del rey de España. Por eso les pongo este meme aquí, ¿no? De el conquistador español inmediatamente al ser recompensado con una encomienda. Soy admin. Pues así se sentían bien, bien soñados, ¿no? Casi, casi como los dueños, aunque realmente no debemos de olvidar, como diría Hades en la película de Hércules, Hércules, perdón, Hércules es una de mis favoritas. No olvides un pequeño detalle que es pequeñito, pequeñito, pero que es muy, muy importantito. ¡Soy todo año! Así es, no olvidemos ese pequeño detalle. Los encomenderos realmente, si nos ponemos estrictos, no eran los dueños de esas tierras que el rey les había dado en la Nueva España. Eran más bien administradores de esas tierritas. Ojo aquí, porque caso distinto fue el de Hernán Cortés,
que ya vimos que a él se le dio el llamado Marquesado del Valle de Oaxaca. Y las mercedes reales eran una categoría distinta de privilegio que el rey le daba a ciertas personas como Hernán Cortés, ese fue su caso. Pero una merced real se distinguía de la institución de la encomienda en lo siguiente, se distinguía por la siguiente razón. Mientras la encomienda ya vimos que no implicaba que el rey le otorgara la propiedad legal al encomendero de esas tierras, o sea, no le pertenecían al encomendero. En contraste, cuando el rey de España otorgaba una merced real, como el caso del marquesado del Valle de Oaxaca, el rey sí estaba regalándole, estrictamente hablando, ese territorio. Le estaba dando legalmente era el propietario a quien se le estaba dando esa merced real. Es el caso de Hernán Cortés. Y también el rey de España en la época colonial extendió mercedes reales, es decir, extendió, les dio, ahora sí realmente les otorgó tierras para que fueran los dueños legítimos, por ejemplo, a las órdenes religiosas que estaban evangelizando en la Nueva España, pues para que tuvieran sus tierritas, pudieran establecer conventos para evangelizar a los indígenas y a la vez poder autosostenerse, ¿verdad? Porque pues sí, no todo era predicar, necesitaban también tierras para labrar, para sobrevivir en este nuevo territorio. Entonces, las órdenes religiosas fueron unas de las más beneficiadas de estas mercedes reales. O sea, era mejor en ese sentido recibir una merced real que una encomienda. Pero no solamente las órdenes religiosas como los franciscanos, agustinos, dominicos o jesuitas recibieron mercedes reales por parte de la corona española, sino también los mismos indígenas, como vemos aquí en el códice, ¿no? Aquellos señores o caciques indígenas que sí se sometían al rey de España, o aquellos que habían apoyado a Cortés como los tlaxcaltecas, recibieron mercedes reales. Se les reconoció como los legítimos dueños de ciertas tierritas, por así decirlo. Entonces, ellos eran aquí sí, a diferencia de las encomiendas, ellos sí recibían las tierras, el título de propietarios legales. Lo que contrasta con la encomienda, como ya lo mencioné. La encomienda era una institución más susceptible o sea, era más inestable. O sea, no te pertenecían esas tierras aunque vivieras a través y de ellas. La encomienda, de hecho, el rey se veía como que tú te estabas pasando de la línea. Si estabas maltratando a los indígenas, como ya vimos que ocurrió en muchas ocasiones tristemente, pues el rey tenía la facultad de retirarte ese privilegio, la encomienda, porque no era tu tierra realmente. O sea, él podía pedirte que rindieras cuentas, y si se demostraba que estabas adjudicándote más privilegios de los que el rey te había concedido y que estabas explotando a los indígenas de más, pues te la podían quitar, mi chavo, ahora así como a Thor, ¿verdad? Algunos encomenderos se sentían intocables, y claro, porque pues estaban viviendo a miles de kilómetros de distancia de la metrópoli, pero ahora sí que a veces sí les tocaba, ¿no? Algunos sí les quitaron sus encomiendas por sus maltratos, sus abusos, su orgullo y su altivez, ¿verdad? Así como en la película de Thor, la primera, pues les quitaron así como a Thor sus títulos. No eres digno de estos mundos. No eres digno de tu título. No eres digno. Se los quitaron porque pues no eran dignos, ¿verdad? Entonces en cualquier momento te portabas mal y te quitaban la encomienda. Además, ya yo he insistido mucho en la época colonial, sobre todo en el siglo XVI, muchos encomenderos llegaron a abusar de los indígenas, y aunque el rey les daba ciertas instrucciones de respetarlos, de por ejemplo no obligarlos a hacer ciertas tareas pesadas,
o de no quitarles tierritas que el rey les había permitido conservar a las comunidades indígenas. A veces los encomenderos se pasaban, les valía y les robaban de todos modos sus tierras comunales. Entonces, por eso el rey, al recibir reportes, sobre todo por parte de los religiosos, pues él se decide a ponerse en acción y hacer algo al respecto. Es por eso que en 1542 se crean las famosas leyes nuevas a favor de los indígenas. Son hechas para proteger a las comunidades indígenas que habitaban en la Nueva España. Y estas leyes lo que estipularon fue, en primer lugar, prohibieron a los encomenderos pues pasarles ese título de encomenderos, es decir, pasarles las tierritas que el rey les había otorgado como administradores, para que fueran administradores, ojo, no propietarios. Y la encomienda entonces, a través de estas leyes nuevas, se establece que no pueden ser heredadas a los hijos o a los nietos. O sea, el rey va a decir, la encomienda que yo te di te pertenece solo a ti. Y también otra cosa que el rey va a prohibir con las leyes nuevas en 1542, va a prohibir que los indígenas se vean obligados a trabajar o a ofrecer su mano de obra a los encomenderos como tributo. O sea, trabajar forzosamente, por ejemplo, en las minas, en los obrajes, o sea, para evitar que fuesen explotados y abusados. ¿Sí? Entonces esto va a estar prohibido y por lo tanto con las leyes nuevas lo que va a ocurrir de ahora en adelante es que cuando en teoría al menos cuando el encomendero muriera, pues esa encomienda, ese territorio iba a volver a su dueño original, pues sí, iban a volver al verdadero propietario, así me imagino el rey cada vez que recibía de vuelta su encomienda, cada vez que moría un encomendero en la Nueva España. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Así merito, cada vez que moría el encomendero, pues esa tierrita volvía a ser del rey de España, ¿verdad? Sin embargo, estas leyes pues no les van a gustar mucho a los conquistadores, a sus hijos, a sus descendientes. Y de hecho, no sé si ustedes lo sepan, pero esto es algo muy interesante. En 1568, como respuesta a estas leyes que estaban protegiendo a los indígenas y que perjudicaron a muchos encomenderos, o mejor dicho, a los hijos de los encomenderos, que supuestamente ellos pensaban que iban a ser los herederos de ese gran privilegio, de esa institución, pues se enojaron mucho por estas leyes y conspiraron en contra de la corona española. Y de hecho, no se sabe, no muchos lo saben, pero en 1568 se organizaron los hijos de los encomenderos para dar un golpe de estado y querían proclamar a uno de los hijos de Hernán Cortés, llamado Martín Cortés, como el monarca de este territorio de la Nueva España. Entonces yo aquí les pongo un meme, ¿no? Haciendo alusión no sé si se acuerdan de Javier Duarte, ¿no? Y que en su momento fue muy, muy popular este meme del sí merezco abundancia. Pues así me imagino, ¿no? Al hijo de Cortés. Mientras tanto, Martín Cortés y los hijos de los encomenderos. Sí merezco abundancia, y así sucesivamente, ¿no? Porque sí, o sea, ellos creían que se merecían eso y más, y por eso conspiraron para tomar el poder de la Nueva España y poner a Martín Cortés como el rey de este territorio americano. Pero van a fracasar, algunos de ellos van a ser pues castigados con la pena de muerte. A los hijos de Hernán Cortés, tanto al que era fruto de su matrimonio con su mujer española, Zúñiga creo que se apellidaba, como el que fue fruto de su relación pues con la Malinche. Ambos participaron los dos hijos de Cortés, pero por intervención no me acuerdo cómo se llamaba, un funcionario, creo que fue el virrey. No los mataron a ellos, pero los mandaron al exilio. En fin, fue un intento de golpe de estado en su momento, una gran conspiración
Y esto es muy importante señalarlo, ¿no? Porque ya hay un intento de desligarse de España desde 1568, o sea, varios siglos antes de que ocurriera el movimiento de independencia de México. Y bueno, son descubiertos y pues ahora sí que queda perfecto este meme. Los agarraron así de que así te quería agarrar puerco, pues los descubrieron y falló. Fue un intento fallido de independizarse y formar un nuevo gobierno, un nuevo reino. En fin, no hay que perder de vista entonces que a fines del siglo XVI e inicios del siglo XVII, la encomienda va a terminar desapareciendo por todos los abusos que se cometían en contra de los indígenas y porque los indígenas cada vez van a ir consiguiendo o adquiriendo más derechos, ¿no? O un estatus legal más benigno. Eh, pero, eso sí, la encomienda se transformó, por así decirlo, o mejor dicho, se vio sustituida por otra manera de explotar la mano indígena en la colonia, que fue el repartimiento de indígenas. El repartimiento consistía en lo siguiente, en algo muy parecido a la encomienda. Los indígenas, como súbditos libres, tenían la obligación de trabajar cada cierto tiempo en diversos proyectos u obras organizadas por los españoles. Por ejemplo, como pueden ver aquí en esta imagen, en el códice, creo que es el códice Osuna, pueden ver que hay algunos indígenas trabajando en los famosos obrajes, que eran las empresas textiles, ¿no? Las fábricas de textiles. Entonces también a veces, pues, durante cierto tiempo, que podía ser semanas, un mes, no sé, los enviaban, por ejemplo, a construir una iglesia, obras públicas, etcétera. Pero ojo, ya a estas alturas, en la institución llamada repartimiento de indígenas o de indios, ellos ya trabajaban como súbditos libres, al menos en teoría, y se les tenía que pagar un sueldo por su trabajo y tenían que trabajar solamente durante un periodo de tiempo y descansaban después. Era un trabajo rotativo, ¿verdad? Y sí, claro, ahora ya la situación mejoró para ellos con este sistema de repartimiento, porque se les pagaba, aunque en la realidad pues seguía siendo trabajo forzado, ¿verdad? Casi, casi, o sea, es como, sí eres libre, pero te voy a pagar, pero estás como que obligado también a hacerlo. Entonces, en la realidad siguió siendo trabajo forzado y explotación de la mano de obra indígena. Y bueno, Nueva España fue una de las, pues la colonia, yo podría decir, la más importante para el Imperio Español, la colonia más importante en América, porque vean nada más, su ubicación geográfica era muy estratégica, porque conectaba a Europa con Asia, ¿verdad? Era el puente comercial entre ambos mundos, entre Europa y Oriente. Entonces ya se imaginarán, ya lo hemos visto que en Nueva España, eso explica por qué en Nueva España no solo circularon productos muy diversos, muy ricos, sino también una gran cantidad de animales y de personas y de grupos o de étnicos o razas, ¿verdad? Entonces veamos, todo esto, estos territorios estaban conectados por rutas marítimas. En Nueva España, por ejemplo, se conectaba con Europa a través de la llamada ruta del Atlántico. Hagan de cuenta que una vez al año solamente, pues no era como ahora que puedes encargar algo por Amazon y te llega al día siguiente, ¿no? Aunque esté en otro país, etcétera, etcétera. O sea, en ese tiempo era más difícil la cosa. Y en Nueva España, por ejemplo, para enviar todos los productos, por ejemplo, la plata que se extraía de la Nueva España hasta la metrópoli, pues ahora sí que tardaban meses, ¿no? Y tenía que hacerse con cuidado porque, por ejemplo, en el mar Atlántico, en el océano Atlántico o en el mar Caribe, que podíamos encontrar muchos peligros, ¿no? Por ejemplo, piratas, por algo se llama la película Piratas del Caribe, que pretendían robar, ¿verdad? Y hacerse de las ganancias, de los tesoros, pero también había corsarios.
Los corsarios eran los que, hagan de cuenta que robaban pues los galeones, los tesoros de los galeones españoles a nombre de otro reino europeo al que le interesaba quitarle a su competencia, en este caso a España, pues esos grandes recursos que extraía de sus colonias en América. Entonces, en el caso de la ruta del Océano Atlántico, pues por estas razones tenía que ser muy cuidada, muy vigilada, y por eso estos productos durante su viaje eran vigilados por la famosa Flota de Indias, que estaba integrada por una gran cantidad de buques, de navíos de guerra que defendían a a los navíos, a los barcos mercantes para que llegaran a puerto seguro, ¿verdad? Y pues a esta armada se le conoció como la Flotilla de Indias o Armada de Barlovento. Y por otro lado tenemos también la otra ruta que va de Acapulco, uno de los puertos más importantes de la Nueva España, y que llegaba hasta lo que era Filipinas, o no Malina, perdón, Manila. Entonces, era la ruta que conectaba Nueva España con los productos asiáticos, ¿no? En Filipinas, que era colonia española, pues ahí se abastecían los comerciantes de todos esos productos que para los europeos eran muy importantes, como la seda, la porcelana, las especias, etcétera, etcétera. Y se regresaban de nuevo otra vez a la Nueva España, ¿verdad? Y traían todos esos ricos productos y otra vez desembarcaban en Acapulco a las ferias y principalmente otra vez llegaban a la Ciudad de México, y de Ciudad de México pues se iba a Veracruz y de ahí a España. Entonces era un circuito comercial completo, y pues ese tránsito, esos viajes desde que involucraba ambas rutas, hagan de cuenta que un circuito completo, un viaje completo, redondo, que atravesara ambas rutas, pues duraba casi un año, ¿no? Unas 6 meses mínimo, o sea, o 9 creo, si no mal recuerdo. Entonces ya era algo complicado. Y ahora sí esto explica por qué, pues ahora sí que en la Ciudad de México fue muy reconocido el famoso Parián, que era el mercado más importante de la capital del virreinato, y que se ubicaba o se construyó, se estableció en una parte del ahora Zócalo capitalino, ¿verdad? Del centro histórico. De hecho, la palabra Parián es una palabra filipina que quiere decir mercado, ¿verdad? Y ahí en ese Parián confluían muchos productos muy diversos de Asia, de África, o sea, de Europa, manufacturas locales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solamente pues llegaron a la Nueva España todas estas materias primas, ¿verdad? O todos estos productos, sino que también con la conquista y colonización van a importarse nuevas tecnologías que pues no habían estado disponibles para las culturas indígenas, y que van a facilitar o perfeccionar ciertas actividades económicas en estas latitudes. Por ejemplo, con la llegada de los españoles, pues se van a traer tecnologías como el molino, una clase de molino que era utilizado en la industria azucarera, sobre todo en las Antillas ya los vimos, pero también había industrias azucareras o haciendas azucareras en la Nueva España, y usaban este molino que era llamado trapiche, ¿sí? Entonces, esta fue una de las tecnologías que trajeron los españoles. También podemos mencionar, entre otras tecnologías, el arado, lo que nos lleva también otra tecnología, por así decirlo, serían el uso o el empleo de animales de carga, ¿no? Recordemos que antes, pues los indígenas no habían domesticado animales de carga. Los mexicas, por ejemplo, no tenían animales de cargas. Por eso, quienes cumplían esa función eran los famosos tamemes, ¿no? Que eran los individuos especializados en realizar
encargar pues los productos comerciales en el Imperio Mexica durante largas distancias. Pero pues esto va a cambiar con la llegada de animales de Europa, ¿no? Como el caballo, como la mula, el asno, pues, los bueyes, el caballo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto también, pues, se puede considerar tecnología, ¿verdad? Eh, pues también los españoles van a traer pues una gran cantidad de animales que aquí antes no había. En el caso del caballo ya lo mencioné al inicio del curso, que el caballo sí existió en la época, en la era de hielo en América, pero se extingue, ¿verdad? Entonces va a ser con los españoles que otra vez el caballo vuelve a ser reintroducido en América. Y bueno, también se van a traer grandes cantidades de ganado, ganado bovino, o sea, de ovejas, porcino, o sea, de puercos y bovino como las vacas. Entonces son cambios, van a ser cambios muy importantes en esta zona, en lo que antes era Mesoamérica. Y también, además de de estos animales que se dedicaron para el consumo, ya fuese como animales de carga, también los españoles van a introducir el cultivo de plantas o de semillas como lo van a hacer la cebada. Aquí la ven, por ejemplo, en esta cuchara es la cebada. Van a introducir los españoles esta que me encanta a mí, que es la avena Quaker, riquísima, me encanta y más en estas fechas, ¿verdad? Que hace frío, una avenita. También van a introducir frutas y verduras que antes aquí no había, ¿verdad? Por ejemplo, la zanahoria, cítricos como la naranja, también la manzana, pues antes no existía, aquí no se daba. Todo eso lo van a traer los españoles y ojo aquí, porque muchos de estos productos son introducidos gracias a que años antes los musulmanes habían llevado estas plantas a España, ¿verdad? No olvidemos que ellos habían invadido la península ibérica y pues de ese contacto entre los árabes y los españoles se surge pues el cultivo, más bien somos beneficiados a largo plazo, son beneficiados a largo plazo los habitantes de Mesoamérica, porque gracias a ese contacto entre musulmanes y españoles también acá van a traer estas frutas y verduras. Entonces, todos estos son productos que son introducidos por los españoles. Y además, pues ya vimos, ¿verdad? Se introduce el ganado mayor, el ganado ovino, pues para el consumo, que la vaquita, que el puerquito, que la ovejita, ¿verdad? Porque antes, pues, ¿qué otra cosa? Que no tenían, no, los mexicas, por ejemplo, no habían llegado a domesticar, no tenían vacas, no tenían nada de eso. Si acaso habían llegado a domesticar una especie de guajolote, y de perros, ¿verdad? Como ya saben, el Xoloitzcuintle eran puros perritos pelones, pobrecitos, miren. Entonces, los criaban para el consumo, pobrecitos, ni modo. Por eso ahí le puse la lagrimita, ¿verdad? Porque durante todo ese tiempo lo único que los mexicas y otros grupos, otras culturas indígenas habían criado, pues habían sido solo perritos, pelones, de esos pelones, y guajolotes, y se los comían, ¿verdad? O sea, nada que ver con nuestra cultura que es más amigable, que ve casi a los perros como familias, ¿verdad? Los vemos como familia, pues en ese tiempo los mexicas lo veían como alimento. En fin, pero al final de cuentas la actividad económica más importante en la Nueva España fue la minería, ¿verdad? O sea, la minería porque lo más importante dentro del mercantilismo era la acumulación de metales preciosos como el oro y como la plata. Y después con las exploraciones más al norte, pues los españoles van a tener la fortuna de ir encontrando lugares ricos o abundantes en estos minerales. Por ejemplo, ya vimos que los 5 centros mineros más importantes de la Nueva España llegaron a ser Taxco, que pueden verlo ahí en el mapa, Zacatecas, San Luis Potosí, Pachuca,
y Guanajuato. Fueron los 5 centros mineros más importantes que se van a ubicar o encontrar o descubrir en el siglo XVI. Y ojo aquí, porque si bien desde el siglo XVI comienza la explotación minera, el auge de la actividad de la minería, perdón, va a ocurrir en el siglo XVIII. Al principio, la actividad minera se redujo a lo que se conoce como minería de placer. La minería de placer consiste en extraer plata u oro de las superficies, por ejemplo, de los ríos. Solo se encuentra, cuando se encuentra en la superficie, son yacimientos minerales que están como en ríos o en superficies, pues son cantidades muy pequeñas, ¿verdad? Y se usan técnicas como el lavado, usan como una especie de filtros para poder recaudar o extraer el oro o la plata, pero no este tipo de minería, la minería de placer, pues no les permitía conseguir una gran cantidad de plata y de oro. Entonces, con el paso del tiempo se van a ir, va a existir una preocupación, pues por encontrar formas más sofisticadas de encontrar, extraer y pues producir de alguna manera lo que es de conseguir estos minerales tan valiosos para los españoles. Y de hecho, ya para el siglo XVIII vamos a verla, bueno, no, en el siglo XVI, perdón, a fines del siglo XVI, se va a implementar en la Nueva España, y esto fue histórico, un método de separación de la plata que va a ser súper exitoso y era conocido como el método del patio o beneficio de patio. Y se llamaba así porque hagan de cuenta que en un patio lo que hicieron, y esto fue gracias al descubrimiento de un señor español que revolucionó la industria minera en la Nueva España, eh, se ponía en el patio, se mezclaba los metales, en este caso, por ejemplo, la plata, con ciertas cantidades de sal y también con mercurio, que es el que ustedes tienen ahí a la derecha, en la parte superior derecha, y también era conocido como azogue. El mercurio era conocido como azogue. Se mezclaba el mercurio con sales y con los yacimientos minerales donde se encontraba la plata, para poder extraer más fácilmente y a menos costo y más rápidamente, pues la plata, que era lo que les interesaba, ¿verdad? Y se ponía ahí como a remojar en estos patios, grandes patios, como pueden ver ahí aquí en esta pintura, ¿verdad? Entonces esto fue fascinante, se empezó a implementar a fines del siglo XVI, y bueno, la actividad minera fue la que permitió a su vez la creación de las rutas comerciales más importantes, de los caminos más importantes de la Nueva España, como ya lo he mencionado muchas veces, el Camino Real de Tierra Adentro o el Camino Real de la Plata, que conectaba a los principales centros mineros del virreinato con la Ciudad de México, pues porque todo tenía que fluir a la capital, ¿no? Para luego ser enviado a la metrópoli. Pero también en este camino, en esta estructura, en estas redes de caminos, también conectaban a otras ciudades, villas o pueblos que empezaron a surgir, que empezaron a fundarse cerca de los reales de minas, porque pues los reales de minas, si solo se dedicaban a la minería, ¿cómo le iban a hacer para subsistir, verdad? Entonces por eso surgieron villas o ciudades a los alrededores para proveerles a los reales de minas, abastecerles con comida, que con ropa, también con el azogue, que era el que necesitaban para implementar el método del patio, ¿no? Entonces, de beneficio de patio. Entonces, por eso surgieron también alrededor otras ciudades que servían como proveedoras de todos estos productos. Y ahí surgen también haciendas y ricos hacendados que también se vuelven prestamistas, comerciantes, etcétera, etcétera. Y así se van fundando muchas ciudades, sobre todo en esta zona que es conocida ahí en el centro como el Bajío, ¿no? Que abarca lo que es actualmente Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, ahí, todo lo que ven ahí en el centro, ¿verdad? Es la región del Bajío, que fue muy rica.
Y bueno, la Nueva España se caracterizó por exportar sobre todo cacao al mundo. El cacao fue un éxito. No olvidemos que el cacao fue usado durante mucho tiempo por los mexicas y otras culturas mesoamericanas, pues como la moneda, como el tipo de cambio oficial, ¿verdad? El cacao era muy valioso, aunque ellos lo consumían, por ejemplo, con chile. Era más consumido de manera más amarga, ¿verdad? Después acá en Europa, cuando llegue, pues se va a endulzar y ya saben, con lo del chocolate. Pero en fin, el cacao se va a empezar a exportar en grandes cantidades de la Nueva España para el mundo, pero va a haber otro producto que va a ser increíblemente un exitazo alrededor del mundo y va a ser la llamada grana cachanilla. Vean nada más, la grana cachanilla es el nombre que se le daba a un insecto que los mexicas o los pueblos mesoamericanos habían llegado a domesticar. Era un insecto o una plaga del nopal que vivía en el nopal ahí, que se establecía ahí en el nopal, y específicamente la hembra de este insecto, hagan de cuenta que producía una sangre muy fuerte, muy intensa, de color rojo, rojo, rojo. Y los mexicas pues habían descubierto esto, la habían como domesticado, por así decirlo, y se habían especializado en sacar a partir de la grana cachanilla pues un pigmento muy rojizo. ¿Para qué? Pues ellos lo utilizaban para los códices, para vestimentas, atavíos, cerámica, etcétera. Entonces, cuando llegan los españoles y esto se vuelve una colonia, pues van a brincarle los ojitos, porque hagan de cuenta que en esa época, en el siglo XVI, era muy difícil en Europa, no, era muy complicado obtener estos colores para las tintas. Era un color muy, muy difícil de encontrar y muy, muy, pues muy demandado, ¿no? Porque era el color rojo y el color vino, por así decirlo, era un color que se asociaba con la realeza, era un color de élite, ¿no? Para la gente VIP, que solamente llegaban a utilizar los reyes, la corte imperial, la corte del rey. Y pues cuando lo descubren acá los españoles fue un exitazo, lo van a empezar a exportar. La Nueva España va a empezar a exportar la grana cachanilla, este tinte natural rojizo, rojizo, se va a exportar a todo el mundo. Y de hecho, la grana cachanilla va a ser el segundo producto de mayor éxito, que se exportaba en mayores cantidades en la Nueva España, solo después de la plata. Se convierte en un exitazo en todo el mundo, porque permite ahora sí que teñir de rojo las prendas de los, por ejemplo, de los obispos, del papa. Se pone de moda usar la grana cachanilla, ¿no? En las vestimentas, en cortinas, etcétera, etcétera, ¿no? O pinturas también. Algunos pintores muy conocidos llegaron a usar la grana cachanilla. Se me fueron los nombres, Rubens, creo. ¿Quién más? El Greco. Llegaron a usar la grana cachanilla. Entonces fue un exitazo y fue uno de los productos más exportados, más demandados de la Nueva España. Pero a final de cuentas, la Nueva España, a pesar de ser una colonia tan importante, el rey de España, hagan de cuenta que tomó la mala decisión de apostarle más bien a la exportación de materias primas. Es decir, sí, tenía sus colonias, muchas colonias, por ejemplo Nueva España, pero solo las veía como una fuente de recursos, de materias primas o de mano de obra barata, ya fuese con los indígenas en su mayoría o sus esclavos africanos, ¿no? Pero le apostó nada más a la exportación de materias primas, recursos como la plata, grana cachanilla, no sé, la seda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esto va a ser una mala decisión para el Imperio Español, porque luego ya en el siglo XVII y XVIII se va a ver desplazado el Imperio Español por otros imperios europeos como Inglaterra o el Imperio Británico, que van a ser más astutos
y no van a cerrarse solamente con exportación de materias primas, sino que ellos van a invertir, van a entrar al proceso de la revolución industrial, van a apostarle al uso de las máquinas en sus diferentes actividades económicas, y esto va a darles una gran ventaja respecto a España. O sea, ellos se van a actualizar, van a dar pasos agigantados en la consolidación de una economía capitalista que va de la mano del uso de las máquinas, es decir, de la revolución industrial. Eso fue la revolución industrial, la introducción de máquinas en diferentes tipos de actividades económicas. Por eso les pongo este meme, ¿no? Porque luego el Imperio Británico va a desplazar al Imperio Español como el más poderoso y rico del mundo por lo mismo. Porque mientras España se contentó con solo exportar materias primas, el Imperio Británico le va a apostar a la creación de industrias manufactureras, ¿no? Y pues eso le dio la ventaja, así como Dewey con este memazo que les creé, ¿no? Así, el futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Entonces así vio más o menos el Imperio Británico al Imperio Español, que terminó siendo desplazado y derrotado por los ingleses, porque ellos sí supieron introducir, aprovechar las tecnologías de su tiempo. Por ejemplo, aquí vemos a la izquierda la desmotadora de algodón, pues que facilitaba la extracción de algodón, y también invirtieron en la creación del telar mecánico. Ambos inventos revolucionaron la industria textil, y esto le dio una gran ventaja al Imperio Británico sobre el Imperio Español, ¿no? Que sí tuvo una industrialización, pero fue mucho, mucho más lenta. Y de hecho España a menudo llegó a depender de los productos manufacturados, tenía que comprarlos en otras partes, a otros reinos europeos, porque no era capaz, no tenía la industria para suplir las demandas de diversos productos manufacturados como la ropa, ¿sí? Los textiles, pues los tenía que comprar, ¿no? Y aparte recordemos que mucho de la plata se iba para pagar las deudas que había contraído España por las guerras de religión, sobre todo con otros reinos europeos, ¿verdad? Bueno, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho esta clase. Nos vemos en la siguiente semana. Adiós.